Estamos constituidos por un ego muy fuerte, una estructura de identidad muy fuerte. Estamos aferrados a nuestra identidad, nos cuesta separarnos de nuestra identidad, ¿no? Ese yo soy, o yo soy ingeniero, o yo soy, qué sé yo, arquitecto, médico, lo que sea, la profesión. Después, muchas veces, o por la edad, o por el lugar donde uno nació, ¿no? Las religiones, todo lo que de alguna manera nos separa. Todo eso es lo que nos separa. Por supuesto nos podemos unir también en eso, pero no es el criterio, digamos, de unidad de todo, es el concepto holístico, que es el que realmente apareció a partir de toda la concepción cuántica, ¿no es cierto?, de la física cuántica. Y eso es muy importante. A veces hay que señalar, por supuesto, cuando uno habla de la física cuántica y habla de las partículas y cómo estamos constituidos y el movimiento permanente y todo eso que no es visible obviamente a los ojos, nos estamos refiriendo no a este mundo, a este plano en que nos movemos habitualmente, donde obviamente estamos separados. Uno se maneja con los órganos de los sentidos y dentro de las limitaciones que tienen los órganos de los sentidos vemos que vemos al otro, el otro nos ve a nosotros, hay espacios entre las cosas. Obviamente que es así. Y esto es lo que yo hablo y lo que se relaciona con lo cuántico. Es una visión distinta. Es para hacernos ver que más allá de lo que vemos, de lo visible, digamos, que es esto que hablamos de que las cosas están separadas, hay una estructura básica, profunda, que no se ve, que es todo lo contrario, es toda una sola unidad, está en permanente movimiento, no hay ninguna materia o sustancia que sea fija, pero eso no lo vemos, tenemos que utilizar métodos de mucho aumento como los microscopios electrónicos o los aceleradores de partículas, y ahí se comprueba que es así. ¿No es cierto? Cualquier parte de nuestro cuerpo que nosotros tomemos y lo miremos con mucho aumento con esos microscopios electrónicos, vamos a ver perfectamente que está en movimiento. Cualquier parte, una parte de nuestra piel o cualquier cosa de nuestro cuerpo lo podemos ver y realmente se ven las ondas, el movimiento, los colores, cosas que normalmente no lo podemos percibir. Entonces quería señalar esto porque muchas veces nosotros, o yo por lo menos, me refiero a todo así con ese concepto de unidad y de lo que está separado, y a veces no queda claro mucho, ¿no? ¿Cómo que habla este hombre de que estamos todos en movimiento y que no hay nada fijo, no hay nada quieto? ¿Cómo no hay nada quieto? ¿No? Y entonces es importante a veces, digamos, dar detalles en lo macro, así, ¿no? Como para entenderlo mejor. Y después, bueno, cómo estamos viviendo las cosas que están pasando, ¿no? Acá estaba encontrando un tema de Magnev, dos temas de Magnev traje hoy. Uno que tiene que ver con el concepto, digamos, es como una mirada que hace Manfred Magnev a lo que pasa, ¿no es cierto? A este mundo que estamos viviendo, tan caótico, tan crítico, esta megacrisis que estamos viviendo, tan terrible y que todos sabemos por qué sabemos que es el propio, nosotros mismos estamos destruyendo todo, el planeta, en una cosa de tener, de poder, de siempre la cosa que nos separa, ¿no? El egoísmo, la visión del otro como un competidor, como un rival, la cuestión de las fronteras, estas cuestiones que están pasando de un país a otro, las guerras, todo. Se podrían evitar, ¿no? Obviamente que se podrían evitar con una mirada, digamos, distinta, ¿no? Una actitud frente al prójimo diferente. Pero eso lo sabemos, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué haría pensar de que cómo no somos inteligentes entonces? No podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Cómo es posible, no? Que, digamos, con todo el avance electrónico, digamos, realmente, ¿cómo puede ser que estemos en una situación con tanto conocimiento, tanta ciencia, tanta tecnología? ¿Cómo puede ser que el mundo sea tan catastrófico? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que sucede acá directamente, ¿no? Entonces él hace un comentario muy interesante
¿no es cierto? Que nosotros pensamos, hay como una confusión en el ser humano, ¿no? Que es la incapacidad de comprender, la dificultad tremenda en comprender y en sentir. En cambio, el exceso de explicar, de escribir, de analizar, y todo eso, lo intelectual y lo racional, pero en abundancia, y toda la información, la informática, toda la tecnología está puesta al servicio de la informática. Apretando un botón tenemos acceso a cualquier cosa, a todo, prácticamente. Ya nosotros no hace falta que pensemos ni que hagamos nada, tenemos la máquina que hace todo. Entonces ese predominio de lo racional, no de lo racional, porque lo racional también puede tener un equilibrio, uno puede pensar y pensar bien y saber la noción de límite, de que hay un momento en que no se puede hacer todo y todo rápido, porque en algún momento tenemos que parar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Y uno dice, el ser humano, como dice siempre Magnef en eso, es un ser inteligente. Y lo que no se nos ocurre pensar, por lo menos a mí no se me ocurría pensarlo, es que precisamente el mundo que tenemos es porque somos inteligentes. Eso suena absurdo, pero es así. Porque ¿qué pasa cuando todo ser inteligente, qué problema tiene? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo se manifiesta? Por el solo hecho de ser inteligente, busca soluciones. Busca soluciones a todo. Cuando enfrentamos cualquier cosa, una dificultad que tenemos, un problema, lo primero que pensamos es en corregirlo. Y nunca pensamos adaptarnos a eso que aparece, a lo nuevo. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Que porque es distinto hay que corregirlo? Porque no lo entiendo, tengo que corregirlo. ¿Y si lo acepto? ¿Y si empiezo a ver cómo es? ¿Y veo que es mejor? No. El ego y la parte inteligente es la que tiene que todo manejarlo de esa manera, ¿no es cierto? Y entonces no solo queremos modificar, arreglar las cosas. Yo siempre pongo el ejemplo ese, ¿no? Que a mí me gusta, yo qué sé, por ahí uno puede pecar de repetidor, que nosotros toda la existencia sería como una gran calecita cósmica, donde todos estamos metidos en la calecita. Y el tema es no salirse de la calecita, poder hacer crecer dentro de la calecita, dentro del cosmos, dentro de la unidad de todo. Pero no, salimos, queremos ver cómo es la cosa. Queremos estudiar desde abajo cómo es que se mueve la calecita, ¿no? Y nos salimos de la calecita, y nos salimos del cosmos, y nos salimos del universo, y nos salimos de la naturaleza. Entonces, ¿cómo vamos a manejar las cosas si estamos afuera? ¿Cómo la podemos manejar? Solamente con la mente, con la imaginación, con el ego. Solamente. Nunca con el sentimiento, porque no podemos sentirnos separados de lo que estamos unidos. Entonces, esta es una clave fundamental. De que todo pasa por querer resolver las cosas por el pensamiento, por el análisis, por la descripción, por la tecnología, y ese no es el camino. Cada vez nos vamos alejando más y cada vez entendemos menos y cada vez comprendemos menos. Ahora, a eso se le suma que no somos solo seres inteligentes, sino que tenemos capacidad de modificar las cosas, de manipularlas, de cambiarlas a nuestro antojo, a nuestro placer. Porque ¿qué pasa? ¿Para qué modifico lo que me parece problema? Para hacerlo cómodo, para modificar el entorno para adaptarlo a nosotros, a nuestros deseos, a nuestras necesidades, a nuestras comodidades. Y entonces tenemos todo, utilizamos la naturaleza, la saqueamos, ¿para qué? Para obtener esto, aquello, ¿no? Todas las posibilidades. Y entonces, por ejemplo, si en el invierno hay que tratar de conseguir cosas que den calor, mucho calor. En invierno no podemos sentir frío y en verano no podemos sentir calor. Entonces vamos modificando la naturaleza. Es así. Entonces todo es así, todo. Eso como lo estamos describiendo en el clima, se da también en las relaciones humanas. ¿Cómo voy a adaptarme a o a este otro, o a esta persona, o a aquella? No. Tengo que influir, tengo que hacerla cambiar o no sé, pero el tema es que que la situación no se acepta, no se busca integrar, siempre modificar, manipular. Y además, ¿cuánto podemos manipular? ¿Cuánto podemos modificar?
justamente localmente, en la parte, en el entorno que tenemos cada uno alrededor nuestro. No podemos corregir todo. Corrijo lo que tengo al lado, lo que percibo, sobre lo que estoy actuando. Pero inmediatamente que hago eso dejo de percibir la totalidad. Ya no pienso en términos humanos, en términos cósmicos, en términos climáticos, en términos también económicos, pero no, es como que estoy pensando en lo mío, en lo que yo tengo que hacer para estar cómodo y estar bien yo. Y adaptar todo lo que está alrededor mío a mí, a lo que yo necesito. Lo demás, no sé, pero es así. Entonces esta capacidad de manipular y de actuar siempre como fragmentado, separado del resto, es la visión científica que fue la que tenía Descartes, Newton, Bacon, que habían creado ese mundo separado donde cada cosa era como, qué sé yo, como un mecanismo de relojería o como un motor de un auto. Y no tenía un vínculo ni espiritual, ni sensible, ni nada de eso. Entonces el ser humano que se acostumbra a eso, porque es inteligente, como decíamos, y puede manipular las cosas, va cambiando permanentemente lo que es, lo esencial, lo va transformando, lo vuelve como algo que se puede modificar, modifica la naturaleza. Hace muchos años, no sé si muchos, pero por lo menos, a ver, déjenme ubicar un poquito. A ver, sí, más o menos alrededor de la década del 70, casi al final, en Estocolmo, ¿no? en Suecia, se dio el premio Nobel alternativo a dos cosmovisiones completamente distintas. Había un doctor, Robert Solow, ¿no?, de Estados Unidos, que él decía que se podía vivir sin la naturaleza, que uno podría vivir artificialmente todo el tiempo. Fíjense en ustedes, ¿no? Y por otro lado, ese mismo día le dieron el premio Nobel a unas mujeres no sé si es del sur de la India o de un lugar de la India, que es un movimiento copto, es un movimiento de tipo ecológico, donde las mujeres se ataban a los árboles, para que no los pudieran, las compañías madereras que no pudieran cercenarlos, ¿no?, cortarlos. Y muchas fueron hasta ametralladas por eso. Así que fíjense qué distinto, ¿no? Uno que dice que se puede vivir sin la naturaleza y el otro que se ata al árbol para que no lo corten. Bueno, así somos, ¿no? Este es el tema. Bueno, pero es muy importante que nos quede este concepto. Fíjese qué interesante, ¿no? Entonces, frente a una circunstancia que no es de nosotros, que no es de nuestro, que no nos hace sentir incómodo o nuevo o distinto o lo que sea, o desconocido, no, hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que hacer algo, así no se puede seguir. Y no, vamos a ver, no se acepta eso. Entonces ya directamente eso es lo que está pasando. Entonces volvemos a eso, que los cambios que se están produciendo a nivel planetario en todo tipo de cosas, ¿no?, en lo climatológico, en la manera de vivir, en la alimentación, en el manejo de la economía, en todas las cosas, es así. Es a gusto y piacere de este ser inteligente que hace las cosas a su gusto, ¿eh? A gusto y piacere. Y bueno, así nos movemos. Entonces, ¿cuál sería un poco la cosa, ¿no? Proponernos esa integración, ¿no? Esa visión de todo lo que nos rodea como de nosotros mismos. Nosotros somos todo lo que nos rodea. Y todo lo que nos rodea tiene nuestra energía, nuestro contacto, ¿eh? Entonces, nuestro espíritu. Entonces, es importante eso. Tenemos que tener noción de esas cosas. Si eso lo tenemos que tener con todo lo que nos rodea, con nuestro entorno, ¿cómo no lo vamos a tener con el prójimo, con otra persona como nosotros? Si no, nuestra visión va a ser siempre así, va a estar fragmentada, condicionada, partida en pedazos para poder después armarla de nuevo. Y así nos relacionamos y así vemos el mundo.
¿no? Esto acá, el otro allá, esto es mío, esto es tuyo, esto pertenece a Inglaterra, no, pertenece a Argentina, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. ¿No? Y utilizamos entonces el lenguaje, bueno, y describimos y explicamos y damos conferencias, etcétera. Pero ese es el tema. Al no integrarnos a todo como es realmente, si no nos integramos, ¿cómo podemos cortar árboles sabiendo que prácticamente es lo único que nos da oxígeno? Nosotros sin oxígeno no podemos vivir. ¿Cómo puede ser tan loco la cosa, no? Bueno, pero es así, realmente es así. Y no podemos comprender eso. Y para comprender no se puede comprender lo que no se siente. Si no somos parte, si no nos integramos, si no circulamos las cosas, no podemos comprender. El mundo, lo que sucede, lo que nos pasa, está allá y nosotros estamos acá, no estamos juntos. La naturaleza está fuera de mí, no soy yo parte de la naturaleza. ¿Cómo no voy a ser parte de la naturaleza? Si no tomo agua y no respiro, no vivo. ¿Cómo puede ser eso? No estamos vivos porque pensamos, porque somos intelectuales. Eso es obvio, ¿no? Entonces, bueno, y entonces, ¿qué pasa? Cuando todo está fragmentado, cuando nos acostumbramos a ver las cosas así, lo único que hacemos es buscar soluciones, ¿no? Y claro, ese es el tema, en lugar de comprender cómo podemos hacer. O sea, es todo un tema esto, que es muy importante, ¿no? Bueno, esto sería por un lado, que lo quería hablar. La otra cosa, cuando hablamos de lo que sucede, de lo que pasa, también tenemos que pensar. Estamos acostumbrados a pensar como si fuera una recta, una línea todo, ¿no? Y está dividido en pedazos. De esta línea para atrás, pasado. Ahora este pedazo es el presente y el pedazo que sigue es el futuro. Y no es así, no es una línea. Las cosas suceden así como suceden, y todo sucede simultáneamente, de arriba, de abajo, oblicuo, costado, redondo, no lineal. Nada se puede saber lo que va a pasar. La realidad solamente es probable. O sea, tenemos probabilidades, pero no certezas. O sea, tenemos, ¿cómo se dice? Incertidumbre, el principio de incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar. Pero, por un lado, si uno lo empieza a ver bien, mejor que no sabemos. Porque, o que va a pasar una cosa sola. Porque si sabemos que va a pasar el colectivo, qué sé yo, 32, bueno, tenemos una sola posibilidad de viajar con el colectivo 32, pero si pasan muchos colectivos, a lo mejor tengo otras opciones y puedo viajar de otras maneras y llegar de otra forma. Entonces la incertidumbre, la probabilidad, bienvenido sea, porque eso quiere decir que tenemos muchas opciones, no tenemos un camino recto, fijo nada más. Este sería un poco también la cosa. Estos conceptos yo siempre los repito, pero son fundamentales, son la base para poder cambiar. Y el objetivo de este programa, inclusive en todo, en el tratamiento, en las terapias y todo, es que ustedes puedan cambiar. Cambiar en un sentido de evolución, ¿no es cierto? Primero como personas, o sea, ordenar sus sentimientos para poder ser amados y poder amar y no estar solamente sufriendo situaciones, ¿no? Sino disfrutando las cosas. Y para eso es importante esto, ¿no? Empezar a tomar qué pasa, cómo estoy viviendo, cómo es mi manera de vivir, qué hago para estar mal. Y todo se va mezclando así, y todo lo que se mueve, como decíamos antes, que no lo vemos porque es interno eso, todas nuestras células, todo se está moviendo permanentemente, todos esos sucesos, es como una danza, un baile, una danza que desafía la imaginación y el sentido común, y entonces no hay nada, no hay ninguna relación causa-efecto, todo está simultáneo y al mismo tiempo. Bueno, así que si pueden entender eso, y si no lo pueden entender, acéptenlo, porque esa es la sensación, esa es la situación. Después lo van a ir entendiendo de a poquito. Yo tampoco aprendí nací sabiendo, digamos, sino de a poco. Llegué a pensar últimamente que la desilusión, bienvenida sea. La desilusión es casi sinónimo del darse cuenta. La ilusión es para movernos, es el motor, digamos, y en eso no tiene sentido la vida. Pero después la desilusión
no es la muerte de nadie, es que se termina la ilusión. Pero la ilusión es el motor, insisto. Y la desilusión es el darse cuenta, es la realidad, es lo obvio, es lo que es. Y si yo puedo estar bien en lo que es, si yo puedo estar bien en la realidad, no hay otra cosa que se pueda comparar. Y no expliquen las cosas, no traten de explicar todo, por favor. Las cosas a veces no se pueden explicar. Es lo más lindo de todo. ¿Y qué sentí? Y siento esto. Y bueno, y es así, yo lo siento así. No me pregunte por qué, no te podría explicar por qué. Y entonces, si lo queremos explicar, lo liquidamos. La explicación, lo racional, nos lleva también a una especie de locura, de patología. ¿Por qué? Porque destruye lo espontáneo y desvitaliza la experiencia. O sea, le sacamos, es como comer una fruta sin jugo, o oler una flor que esté en la lámina de un libro, no tiene olor, no tiene perfume, es lo mismo. Entonces, y es como si uno dijera, y me estoy riendo, ¿y por qué te reí? Porque tengo ganas, porque estoy contento, qué sé yo, ¿no? Ya se había exagerado mucho, ¿se acuerdan? En el psicoanálisis, con tanto racionalismo y tanta cosa, las interpretaciones, estaban esos famosos chistes que son viejos ahora, por supuesto. Pero era aquel de los dos psicoanalistas que se cruzaban y uno le decía buen día, y el otro decía, ¿qué me habrá querido decir?